Hola a todos, acá estamos en un día especial y bueno, vamos a intentar develar lo que el Señor tiene para este tiempo. Básicamente voy a compartir la pantalla, vamos a hablar de Sukkot o cabañas. Sukkot o cabañas. Ahí vemos una representación de una cabaña. ¿Qué son las cabañas? Es un estilo de vida, es como vivía el pueblo de Dios en el desierto. Colosenses 2:17 dice: todo lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es el Mesías. Dios reveló a Moisés el diseño del tabernáculo. Lo pudo caminar, lo pudo andar, pudo ver, tomar las medidas, saber cada detalle. Y ese tabernáculo que vio es un tabernáculo celestial, pero acá en la tierra hizo un tabernáculo natural, y ese tabernáculo es sombra de ese celestial, pero ese celestial es el mismo Cristo. No vamos a entrar en detalle de eso, pero sí vamos a empezar a analizar lo que es Sukkot y cabañas. En esta imagen vemos dos etapas principales del pueblo de Dios. Una estando en Egipto, donde se ve en la Pascua cómo tenían que matar un cordero, y con ese cordero marcaban los dinteles para que la muerte no pase. Otro momento importante es cuando Moisés recibe las tablas, y como evento destacado la sobrenaturalidad de Dios. El Señor los hizo vivir en sucas, en carpas, en tiendas, y le dio el diseño del tabernáculo. Básicamente de eso vamos a hablar hoy, del tabernáculo. Vamos a hacer previamente una comparación con el origen. La primera ofrenda fue Abel y Caín. Abel trajo un cordero y su hermano Caín, que trajo frutos. El Señor nos vio con muy buen agrado, y eso produjo que Caín mate a su hermano. Y ahí aparece lo que se llama la ley de la muerte. La ley de la muerte hizo que como consecuencia Caín tuviese que abandonar toda la tierra, su familia, y andar errante. Y esa ley prevaleció hasta la ley de Moisés. Y luego siguieron existiendo, la ley de la muerte sigue existiendo, y también la ley de Moisés. Y lo otro que habíamos graficado recién es el tabernáculo. El hombre no vivió en un principio en tiendas, sino que buscó hacer algo como la Torre de Babel. Lugares para llegar a Dios, lugares firmes, y eso también se compara a los sigurats, que eran los templos de la antigua Babilonia, la zona de Irán, Irak, donde vivían los sacerdotes y hacían sacrificios y alababan a otros dioses. El hombre siempre buscó lugares altos construidos por él mismo para adorar, y Dios no quería eso. Por eso el tabernáculo es un lugar móvil, es un lugar que necesita tener ciertas características para ser trasladable. Y si lo comparamos Egipto con el Nuevo Pacto, tenemos que en la Pascua se ofreció, en Pesach se ofreció el Cordero, pero ahora es Cristo. Que las leyes de Moisés, que venían en tablas,
en la misma fecha, en la fiesta de las semanas, que es Pentecostés, el Señor se ofreció. Y si hablamos del tabernáculo, el Señor es el tabernáculo. En Sukkot se manifiesta el Señor en su nacimiento y se manifestará en la segunda venida. Vamos a profundizar en Levítico 23. Levítico 23 nos habla de las fiestas y básicamente en el mes de Tisri, que es en septiembre-octubre, encontramos la fiesta de las trompetas como inicio. El día 1 de Tisri, el día 10 está la fiesta del perdón o Yom Kippur, y luego encontramos el día 15 la fiesta de los tabernáculos. Dice en Levítico 23, 33-34, y habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, el día 15 de este mes séptimo es la fiesta solemne de las cabañas para Yahweh durante 7 días. Es decir, esta fiesta es una santa convocatoria que dura 7 días y es a partir del día 15 con luna llena, del día 15 del mes de Tisri. Si lo vemos acá en este cuadro, podemos ver que empieza el día 10 de octubre para este año y terminaría el día 16 de octubre. 7 días. En la práctica, arrancaría el día 9 de octubre por la tarde, cuando se pone el sol y aparece las primeras estrellas y empiezan a contarse el día. Entonces, el día de hoy, que van a estar mirando este video, el día 9 de octubre, a partir de la tarde, serán 7 días de Sukkot. Y vamos a ver que es un día más hasta el día 22. Levítico 23 dice, 35 al 37, el primer día habrá santa convocación y no haréis ningún trabajo de servidumbre. 7 días presentaréis ofrenda ígnea ante Yahweh. En el 8º día tendréis santa convocación y presentaréis ofrenda ígnea ante Yahweh. Es reunión solemne, es decir, que el día 8 también es de reunión solemnes. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las santas convocaciones que llamaréis para presentar ofrenda ígnea ante Yahweh, holocaustos y ofrenda vegetal, sacrificio y libaciones. Cada día lo que el día corresponde. Cada día el Señor pide algo. Ciertamente el día 15 de este mes séptimo, cuando hayáis escogido el fruto de la tierra, celebraréis una fiesta solemne a Yahweh durante 7 días. El primer día habrá un reposo solemne y el 8º día también habrá un reposo solemne. Es decir, el primer día y el último son días de reposo, son días de reposar en Dios. El primer día tomaréis para vosotros fruto de árbol selecto, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de arroyo. Y durante 7 días os regocijaréis en presencia de Yahweh vuestro Dios. Es decir, son días de regocijo. Pero acá nos habla de ramas. Lo primero es el fruto del árbol selecto, citrus, o etrón la palabra. El etrón es esa fruta ahí amarilla que se ve, que es un cítrico que representa al corazón. Representa nuestro corazón consagrado a Dios. Cuando se hace la azúcar, se llevan cítricos de los que tengamos en nuestras casas, en la zona. También se utilizan ramas de palmera. Esas ramas representan el esqueleto, representa estar firme en Dios. También ramas de árboles frondosos, de mirto o arrayán. Tiene una particularidad, las hojas tienen forma de ojo y tiene que ver con consagrar nuestra vista, todo lo que vemos, al Señor. Y finalmente los sauces, que tienen forma de boca,
y habla de lo que dice en nuestra boca, ¿no? Que también tiene que estar en sincronía con lo que Dios quiere. Y sigue Levítico, describiendo la fiesta. Dice que 7 días moraréis en tabernáculo, todo natural de Israel morará en tabernáculos, o suca, para que vuestras generaciones venideras sepan que en tabernáculos yo hice morar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Es decir, recuerda por un lado, porque estamos en el Pentateuco, en Levítico, recuerda cuando el pueblo sale de Egipto, va al desierto y tiene que morar en su casa. La palabra suca significa choza o guarida, cabaña, cortina, enramada, escondedero, morada, abrigo, tabernáculo, tienda. Eso es en hebreo, Strong 55:21. Y en el griego 46:33, skene, o skene con doble E. Tienda o choza de tela, que deriva de skia, que significa sombra, es decir, algo que cubre. Si bien la tradición judía pone determinadas reglas, por ejemplo, importante para el ritual judío, el tamaño tiene que ser suficiente para permanecer, no muy alto, pero tampoco muy chico, se usan incluso carpas comunes. Las paredes tienen que tener por lo menos 2 paredes y media cubiertas. Hay algunas fotos. Y el techo tiene que poder verse el cielo de día y las estrellas de noche. No tiene que estar totalmente cubierto. Tiene que haber como rendijas. En la tercera foto vemos que el techo tiene algunas ramas que se puede ver bien para arriba. Y debe adornarse. Esto es importante, porque es para una semana de regocijo. Entonces necesita ese aspecto. Pero pensando en el tabernáculo de David, el tabernáculo de David eran 4 palos y un techo. Es decir, no nos limitemos a las formas que establecen el ritual judío, sino veamos qué quiere Dios. Éxodo 25, acá Dios le dice a Moisés que harán un santuario para él y habitaré Sucá en medio de ellos. El habitar el Sucá tiene que ver con que Dios morando con el pueblo, conforme a todo lo que yo te muestro al modelo de tabernáculo de Sucá y al modelo de todos los utensilios, así lo haréis. Es decir, Dios le mostró a Moisés cada uno de estos elementos y dónde tenían que estar, cómo, las medidas, todo, porque él pudo ver lo celestial y traerlo a lo natural. Dice en Deuteronomio: recuerda que fuiste esclavo en Egipto, por lo tanto guardarás y cumplirás estos preceptos. Cuando haya hecho la recolección de tu era y de tu lagar, es decir, cuando se recogen los frutos, ahí se celebran las solemnidades de los tabernáculos durante 7 días. Y te regocijarás en tus solemnidades, tú y tu hijo y tu hija, es decir, toda tu familia, tu siervo y tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que estén dentro de tus ciudades. Todos tienen que estar gozosos. 7 días celebrarás para Yahweh, tu Dios, en el lugar que Yahweh haya escogido, pues Yahweh tu Dios te habrá bendecido en toda tu cosecha y en toda obra de tu mano. Todo lo que hemos hecho ha sido bendecido por Dios. Aunque usted vea que le ha salido mal, Dios puso bendición en todo. Hoy justo me pasaba en un video de algo que el que tenía un auto muy bueno quería el avión. Y después se dio cuenta que con eso le bastaba a él.
El que quería un auto más o menos quería el auto muy bueno y después se dio cuenta que con eso le bastaba. Y así fueron mostrando de una secuencia hasta que una señora dijo, yo no tengo pie, no puedo correr, no puedo caminar, no puedo andar en auto, pero con lo que tengo me basta. Porque Dios nos provee lo que necesitamos. Y estarás verdaderamente alegre. Es decir, a veces nos amargamos y yo creo que es una época para, no solamente para estar con Dios, sino para empezar a entender que necesitamos despojarnos de todo eso que está mal en nosotros, todos esos pensamientos, tal vez. Mucho tiempo sin celebrar. El pueblo de Dios tuvo mucho tiempo sin celebrar esto. Esto fue un mandamiento a Moisés, pero en Esdras, después de volver del cautiverio, dice Esdras 3, 1 al 5, cuando llegó el mes séptimo y los hijos de Israel estaban en las ciudades y el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén, entonces se levantó Yeshua, hijo de Josadat, y bueno, los sacerdotes y todos hicieron holocausto. Y dice, y celebraron la festividad de los tabernáculos como está escrito. Es decir, que cuando volvieron, después de mucho tiempo, a la tierra prometida, ahí pudieron celebrar. Pero por otro lado, Nehemías nos cuenta un poco más. Dice, y todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas, y le pidieron a Esdras, el escriba, que llevara el rollo de la ley de Moisés, que Yahweh había ordenado a Israel. Y en el primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la congregación, que constaba de hombres y mujeres que podían entender lo que oían. Y cuando él empezó a leer el libro de la ley, empezaron a lamentarse y a llorar por todo lo que no habían hecho. Esto significa que estuvieron muy lejos de lo que decía la Torá, que estuvieron sin entender y sin aplicar lo que decía la palabra. Y en Nehemías 8, del 11 al 12, dice, los levitas acallaron pues a todo el pueblo diciendo, no os entristezcáis, porque el día es santo. Cesad vuestros lamentos. El Señor quiere que no nos lamentemos, que no estemos mirando para atrás. Ayer hablábamos de que el Señor manda todo Él no se acuerda de nada y manda todo al fondo de la mar. Y yo decía, vamos a tener que agarrar una piedra, ir al arroyo y tirarlo. Y acordarnos que Él ya no se acuerda de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, no. La tiramos al fondo del arroyo, al fondo de la mar. Y todo el pueblo se alegró para comer y beber y enviar porciones, porque no solamente lo hacían ellos, sino a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros, a los necesitados, también se convidaba, que no haya tristeza en toda la ciudad. Y celebrar con gran alegría, porque habían entendido las palabras que se le habían dicho. Tenemos que entender. Dios quiere que entendamos que es un tiempo de regocijo, un tiempo para que todos estemos bien. Entonces, donde hay necesidad, es tiempo también de ir a llevar un poco de alegría. Esta fecha está también relacionada con Jesús. Jesús tabernaculiza. Juan 1, el 14 y el 17, dice, el Logos se hizo carne y tabernaculizó, Skenu, entre nosotros. El hecho de que Jesús venga y se haga carne significa que vino como tabernáculo. Él vino a ser ese tabernáculo que nos cobija, que nos da seguridad. Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas por medio de Jesús el Mesías. Es decir, por medio de él hay gracia y verdad. En cambio, la ley fue dada por Moisés, es decir, Moisés
recibió la ley de parte de Dios y la bajó. Él lo único que hizo es bajar la ley. Pero ¿qué hizo Jesús? Cambió esa ley por sus obras. Del griego 46-37, skenu, acampar, ocupar o residir, como Dios lo hizo en el tabernáculo de la antigüedad, símbolo de protección y comunión. Extender su tabernáculo, habitar, morar. Entonces tenemos que él, Jesús, tabernaculizó, skenu, entre nosotros. Él está entre nosotros. Lucas 1:5. Y hubo en los días de Herodes, rey de Judá, cierto sacerdote de nombre Zacarías, de la clase de Abías. Y su mujer era de las hijas de Aarón, y su nombre era Elizabeth. Aconteció, pues, que mientras él ministraba como sacerdote delante de Dios en el turno de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, entrando en el santuario del Señor, le cayó en suerte ofrecer incienso. Cuando le tocaba a él, en Primera de Crónicas nos aclara que la clase de Abías era la octava, es decir, el octavo turno, la octava semana, le tocaba a Abías. Es decir, que si empezamos en Pascua, la primera semana en Nisan, y empezamos a contar, le toca el turno 8, que sería en junio, cerca de la fiesta de Pentecostés, en el mes de Sivan. Ahí era cuando le tocaba el turno a Zacarías. Dice en Lucas 1, toda la multitud, pletzos, multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Es decir, que había mucha gente, es decir, que él estaba en una de las fiestas. Y por eso se estima que esa fiesta era Pentecostés. Y no era la fiesta después, dentro de 6 meses, porque era la gran fiesta, ¿sí? Tanto Pascua como Pentecostés como Sukkot. Son las 3 fiestas principales. Lucas 1, 13, 15. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque fue oída tu oración y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría. Está diciendo que va a haber gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Es interesante, ¿no?, que Juan implique todo eso, gozo y alegría y regocijo. Porque será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Qué le pasó a Zacarías? Quedó mudo después de atender en el templo, en su orden, se fue a su casa y Elizabeth quedó encinta. Si empezamos a contar en el mes de Sivan en adelante, vamos a ver que pasado 9 meses ya estamos casi en Pascua, es decir, entre el mes de Adar, Beadar, que es el mes agregado, o Nisan. Es decir, en ese tiempo muchos suponen que Juan nació en Pascua por una cuestión profética y bueno, como era en ese tiempo más o menos cuando pudo haber nacido. Pero, ¿qué es lo interesante acá? Dice Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Habla que va a tocar a las personas para que haya reconciliación, por un lado, entre padres e hijos, para los que están lejos se vuelvan rebeldes, se vuelvan prudentes, y para que el pueblo esté dispuesto para lo que había que hacer.
Y este espíritu se está manifestando. Mateo 11, 13 al 15 dice, porque todos los profetas y la ley profetizan hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías. Jesús dice que Elías es Juan porque tiene el espíritu de Elías. El que estaba a punto de venir. El que tiene oídos, oiga. ¿Qué es lo que tiene que oír? Que Juan es el que preparó el camino. Lucas 1, 26, 27. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea, cuyo nombre era Nazaret, a una virgen desposada con un varón cuyo nombre era José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam. Entonces tenemos acá que al 6º mes, es decir, si empiezo a contar en Pentecostés, contamos 6 meses, nos da el mes de Kislev, donde están las fiestas de las luces. Tenemos 6 meses, pasaron desde que concebió Elizabeth hasta que el ángel se le presenta a Miriam. Y ustedes saben lo que pasa, que el ángel le dice que iba a nacer su hijo. Entonces Lucas 1, 35, 37, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra. Otra vez el concepto de sombra de tabernáculo. Por lo cual también lo nacido será llamado santo, hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para aquella. Es decir, está reafirmando que ya lleva 6 meses de embarazo, que era llamada estéril, porque de parte de Dios ninguna cosa es imposible. Cuando Elizabeth oyó el saludo de Miriam, porque fue rápidamente a verla, aconteció que la criatura saltó de gozo en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo, y cuando se encuentran las dos mujeres, hubo como una explosión celestial ahí. El gozo de Juan por haber encontrarse con Jesús en el Espíritu habrá sido indescriptible. Entonces, ¿en qué momento se encuentran en Kislev? Se encuentran Miriam y Elizabeth, y si a partir de ahí contamos 9 meses, estamos en septiembre del año siguiente, cerca de las fiestas de las trompetas, entre el Elul y Tisri. ¿Qué podemos decir de esto? Vamos a agregar un concepto más. Levítico 12, 1 al 3. Habló Yahweh a Moisés diciendo, cuando una mujer dé a luz y tenga un varón, quedará impura por 7 días. Es decir, que María tuvo que esperar 7 días para ser purificada. Será impura como en los días de su menstruación, y al 8º día será circuncidada la carne del prepucio de su hijo. Cuando era un varón tenía que ser circuncidado, y se hacía al 8º día. No importa si era Shabbat, si había fiesta, el 8º día era el día de circuncisión, sí o sí. Levítico 12, del 6 al 8 nos dice, cuando se cumplan los días de su purificación, por hijo o por hija, llevará un cordero añal para el holocausto y un pichón de paloma o una tórtola como ofrenda para el pecado en la reunión al sacerdote, el cual lo presentará delante de Yahweh diciendo, haciendo expiación por ella y purificándola del flujo de su sangre. Esta es la ley sobre la que da a luz un varón o una hembra. Y si su mano no tiene el suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas y 2 palominos, uno para el holocausto y otro para ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. Entonces, ¿qué tenía que llevar Miriam ante el sacerdote? Tenía que llevar un cordero,
un pichón de palomo, una tórtola, pero si no tenía suficientes recursos, 2 tórtolas o 2 palominos. Y todavía no habían aparecido los reyes que traían las ofrendas, y ellos estaban de paseo en ese momento, porque no habían conseguido lugar para alojarse en la casa de las familias, y tuvieron que alojarse en otro lado. Entonces, el cordero de añal era el mismo Cristo. Ellos llevaron 2 tórtolas, 2 palominos, y llevaron el cordero presentándolo no solamente para ser circuncidado, sino como ofrenda. Y esto es tremendo. Entonces tenemos proféticamente que el Señor hizo tabernáculo. Cuando nace, podemos leerlo proféticamente, puede haber nacido antes, después, pero Dios es sabio y Dios tiene momentos oportunos. Entonces el nacimiento tiene que haber sido el primer día de tabernáculo. Dice que nació que lo pusieron en un pesebre, es decir, en un lugar para que coman los animales, pero la Biblia no nos aclara cómo era, si era una sucat, una cueva, dónde fue el parto, el nacimiento. Y 8 días después, la Brit Milá, la circuncisión, se da a los 8 días, es decir, el último día de la fiesta de los tabernáculos, porque dura 8 días. Entonces, tenemos el primer día, que es el día del nacimiento, y el último como el día de la circuncisión, el día del pacto. También podemos relacionarlo proféticamente con la segunda venida, o también con Sukkot, es decir, que la segunda venida se daría también en esta temporada, dado que Pascua y el Pentecostés, Pesach o Shavuot, ya fueron cumplidas. Y esta fiesta fue cumplida desde el nacimiento, en la circuncisión y en la segunda venida, que acá podemos hablar, ver de varios modos, pero bueno, no quiero polemizar. Apocalipsis 21, del 1 al 4, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y dice: he aquí el tabernáculo, Skeni, de Dios con los hombres. Morará con ellos y ellos serán su pueblo suyos. ¿Quién es el tabernáculo de Dios con los hombres? Es el mismo Jesús. Dice: y enjugará toda lágrima de ojo, y ya no existirá la muerte, ni habrá ya llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. Todo lo que trajo la ley, todo lo que trajo el pecado, pasó. Y el Señor pone este tiempo como un tiempo de regocijo y alegría. Y así es como quiere que los vivamos. Hebreos 9, 7 al 11. Pero en la segunda, es decir, la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, indicando con esto el Espíritu Santo que no estaba abierto el camino al lugar santísimo, mientras estuviese en pie el primer tabernáculo. Este primer tabernáculo, que es el tabernáculo terrenal, tenía el lugar santísimo donde una vez al año entraba el sumo sacerdote por sus pecados y los pecados de ignorancia del pueblo, esos pecados que no conocían y por lo cual no podían haber entregado un holocausto, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar con respecto a la conciencia al que ofrece ese servicio. Pero habiendo venido el Mesías, sumo sacerdote de los bienes llegados, por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es a saber, no es de esta creación. Es decir, hay un tabernáculo, que es el Señor mismo, el cual Él vino para poder introducirse como ofrenda
y poder pagar todos nuestros pecados y todas nuestras culpas. Diciendo, esto es la sangre del pacto que Dios mandó. Y de la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Es decir, había que rociar todo con la sangre de la ofrenda. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Pero hubo uno que vino a redimir todo. Era pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales fueran purificadas con estos ritos. Es decir, lo que está en el cielo fue representado en la tierra mediante algo terrenal, natural, y que había un rito para purificarlos. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró el Mesías a un santuario hecho de manos, representación del verdadero. Hay un verdadero y hay una representación acá en la tierra, sino él entró en el cielo, en el santuario que es celestial. ¿Para qué? Para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Entonces, él se presentó en ese lugar. Por eso es importante. Y quiero hablarles, antes de finalizar, de Argentina tiene 3 santos. 3 santos declarados por la Iglesia Católica. Analizando en estos días la cantidad de santos canonizados por el Papa Francisco, fíjense que en el 2003, lo primero que hace, el 18 de mayo del 2013, perdón, él pone como santos a 815 personas en un día. Fue el Papa que más santos hizo en un solo día, y también es el que más tiene en su corto periodo de mandato papal, es el que más santos tiene, duplicando y quintuplicando a otros. Y ahí pueden ver las fechas y cantidad de santos que ha canonizado en el transcurso del tiempo. Y como verán, 3 o 4 veces al año se dedica a establecer eso. Pero es llamativo que en el 2016, el 16 de octubre, canonizó a 7 personas. Y eso fue un 14 de Tishrei. También en el 2019 canonizó el 13 de octubre a 5 personas, es decir, el 14 de Tishrei. Y en el 2022, ahora, hoy 9 de octubre, canoniza a 2 personas, también el 14 de Tishrei. Y esto es muy significativo. Cuando empecé a observar esto, dije, ¿por qué la misma fecha y qué relación hay? Y ahora vamos a ver algo interesante. También el Papa Francisco beatificó, es decir, que puso beatos todos los años. Todos los años alguna persona ha sido beata, y este año en particular, el 2022 también, aparte de poner 2 personas como santa, va a poner un beato. ¿Quiénes son estos personajes? Artímedes Joaquín Desiderio María Sati. Es un hombre que nació en Italia en 1880 y murió en Viedma en 1951. Un religioso salesiano, enfermero, doctor, ítalo-argentino, y que va a ser canonizado el día de hoy por Francisco, es decir, 14 de Tishrei. El otro santo es José Gabriel del Rosario Brochero, que nació en Villa Santa Rosa. Hoy compartía que Villa Santa Rosa queda en Buenos Aires y es el lugar donde se detuvo la Virgen de Luján. Iba un carro por un camino colonial en 1700 y algo, y se detiene por el barro, los bueyes no querían avanzar, bajan a la Virgen y el carro avanza. Cuando suben a la Virgen, el carro se detiene.
Entonces entendieron que la Virgen se quería quedar ahí. Y eran dos imágenes traídas de Brasil, una de la Virgen de Sumampa y la otra de la Virgen de Luján. Y ese fue el primer lugar de la Virgen. Y de ahí es este hombre, de un caserío muy chiquitito, en su momento. Este hombre nace en 1840 en ese lugar y se va de chico, digamos, anda, estudia y se desarrolla y es llamado el cura gaucho. Y se especializó también en el tema de salud, en el tema de sanidades. Y fue canonizado el 16 de octubre del 2016, hace 6 años, por este mismo Papa, el Papa Francisco. ¿Qué fecha? Un 14 de Tirri. Es decir, tenemos dos personas, uno que va a ser santo a partir de hoy, otro que es santo a partir de hace poquito, por el mismo Papa y en la misma fecha. Y el otro santo es Héctor Valdivielso Sáez, o San Benito de Jesús. Nace en Buenos Aires en 1910 y muere en España. Muere como un mártir, él de muy chiquito se va a Italia y es canonizado por Juan Pablo II en 1929. ¿Cuál es la coincidencia? Que el día del festejo es el 9 de octubre, hoy, que para este año 2022 es el 14 de Tirri. Es decir, tenemos tres personas asociadas a tres entidades espirituales que en el mismo día van a ser, digamos, santificados. Y esto parece casualidad, pero no es casualidad. Es algo muy, muy elaborado por la Iglesia Católica. ¿Por qué el 14 de Tishri? Porque es el día en que comienza el Sukkot. El Sukkot comienza el día 15, es decir, comienza a la tarde del día 9. El día 9, cuando descienda el sol y aparezca la primera estrella, empieza. Entonces, espiritualmente están matando el Sukkot con entidades, están poniendo estas entidades para que el pueblo no esté gozoso, para que no haya luz y haya un desvío, enfocándose justamente en estas entidades. Respecto a esto, lo que quiero decir es que Dios es glorioso, Dios es más que cualquier santo que pongan, más que lo que puedan diagramar. Jesús pagó el precio, se hizo el tabernáculo vivo, no para que hagamos las enramadas, no para que hagamos un azúcar. Obviamente que el azúcar es para recordar que salimos del desierto, pero es para recordar y dar gloria a Dios porque Él vino, para que seamos plenos, para que estemos gozosos y por todo lo que va a hacer, porque muchas de lo que Él hizo, lo hizo en cabañas. Entonces, el desafío es primero preguntarle a Dios si tiene que hacer una cabaña, pero sí el desafío sí o sí es encontrarse con Dios, tener intimidad, tener alegría y después esto de poder compartir con otros, hacer el bien a otros, que no haya alegría que no haya tristeza en la ciudad, que no haya lamentos y ver dónde hay necesidad y poder colaborar con ellos. Entonces, es una semana para replantearnos lo que hacemos, para tomarnos un tiempo con nuestro tabernáculo vivo, para entrar en él y que Él nos llene de su paz, de su gozo, de su amor, que Él tome lo viejo y, como hablábamos hace un rato, que Él pueda esas fotos viejas ya desgastadas, darle color, esos pensamientos viejos, darle forma, esos frutos que ya estaban secos, darle vida, revivirlo. Es un tiempo para que nosotros entremos en esa comunión. Cuando hablamos de la segunda venida, el Señor ya vino,
y se hace carne en nosotros. Y cuando se hace carne, Él tabernaculiza con nosotros. Él viene a darnos ese cobijo y viene a darnos la oportunidad de estar en plenitud. Entonces, que esta fiesta de Cabañas, de Sukkot, representen para nosotros todo lo que es con nosotros. Les bendigo, que Dios nos lleve mucho más, que nos lleve a mucho más, que nos lleve a mucho más, y que la paz, el shalom de Él los inunde, que puedan entrar en esa suca espiritual y poder ser lleno de sus colores, lleno de sus aromas, de sus sabores, ser llenos de Él. Les bendigo.